Vamos a cantar la economía eterna de Dios de hacerlo igual a Él. Ponémonos de pie y cantemos este himno, que es el 500. No, no, la economía de Dios no es el 500. Aleluya, amén. Vamos a orar de 2 en 2 para esta primera sesión del entrenamiento.
Le agradecemos al Señor por reunirnos aquí este fin de semana, y el tema de este entrenamiento es la continuación del entrenamiento que tuvimos en la primavera de este año acerca del pastoreo. Sin embargo, quiero que presten atención inmediatamente desde el principio. Aquí hay algo muy particular que queremos cubrir en este entrenamiento. El tema del pastoreo es muy amplio, pero en este entrenamiento tenemos una carga particular en la cual queremos nosotros abrir al cuerpo. Quiero empezar compartiéndoles de Hechos capítulo 20 y señalarles algo aquí en ese pasaje. Y por supuesto, es muy familiarizado, están familiarizados con esto porque es la palabra que Pablo le dio a la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Lo primero que quiero mostrarles a ustedes es que Pablo quería que nosotros cuidemos de nosotros mismos, nuestra persona primero, antes de poder cuidar el rebaño. Y eso es lo primero que queremos hablar el día de hoy en este entrenamiento. Este entrenamiento no es tanto acerca de la técnica del pastoreo, tanto como pese a que es necesario, ni tampoco es cuidar de los santos individuales en amarlos y cuidarlos con ternura, pese a que también es muy necesario. Y esto ciertamente es parte del pastoreo acerca de Dios. Tenemos que hacer esto. Pero aquí, lo que dice Pablo aquí, es que primero tenemos que mirar por nosotros mismos, el pastor mismo, antes de poder cuidar a todo el resto del rebaño. Así que número uno, tenemos que cuidarnos a nosotros y después cuidar al rebaño. Y después dice, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia, por supuesto, el pastoreo aquí es cuidar al rebaño, como dice la nota de pie de página, con todo cariño y cuidarlos bien. Y pastorearlos aquí, dice aquí la palabra en medio del cual. O sea que los pastores no son los que van a dominar y van a controlar y van a subyugar al rebaño, sino que son uno de las ovejas del rebaño. En la economía de Dios, los pastores son las ovejas que llevan la delantera. Así que por lo cual dice, no sobre la cual, sino dice en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan. Ustedes son uno de ellos, y como uno de ellos ustedes tienen que hacer lo que quieres que sean las ovejas. Ustedes tienen que ser los primeros en hacerlo. Y esto es lo primero que tienen que ver. En medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice después en el versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que aquí tienen dos clases de oposición. Uno es por los que están afuera, los lobos, y otros que están por dentro. Afuera está el enemigo y por dentro está el adversario. El enemigo por fuera hace una obra de daño en no perdonan al rebaño. Pero los que están por dentro hacen algo mucho más insidioso, porque no matan al rebaño, sino que forman otro rebaño al arrastrar tras sí a los discípulos en pos de ellos. Y estos hombres son llamados perversos. Y los perversos son los que se salen de un lado del camino apropiado. Y estos son los adversarios, lo que hacen los adversarios. Como los que vigilan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cuidar del rebaño, protegerlos de los lobos rapaces que están por fuera y de los hombres que hablan cosas perversas que están por dentro. Y en el versículo 31 dice, por tanto, velad. Tal vez ustedes digan, al pastorear, no parece ser que tiene que ser algo como velar, pero mucho del pastoreo tiene que ser con el velar y la salud del rebaño,
tiene que ver mucho con el que nosotros velemos. Mientras que guardar el rebaño de cualquier otra cosa que no sea saludable, para que pueda enfocarse en las cosas que son saludables. Así que yo pienso que los puntos que les acabo de mencionar, de alguna forma les dan cierta idea del énfasis que queremos dar en este entrenamiento. Este entrenamiento ciertamente es sobre el pastoreo, pero es sobre el pastoreo número 1 de la persona del pastor. Y el pastoreo es sobre todo el rebaño. Y el pastoreo que servimos como modelos. Y si consideran ustedes los títulos de los 9 mensajes, van a darse cierta idea, van a tener cierta idea. Y primero quiero señalarles que en este bosquejo tienes tres palabras acerca del pastorear, acerca del plan de Dios, acerca de la enseñanza de los apóstoles y según Dios. Estas son las bases. Y también tenemos que pastorear en un vivir que es por la gracia de Dios, de manera orgánica en conformidad con la iniciativa de Dios y brindándole nuestra cooperación, y al tomar medidas con respecto a nuestra peculiaridad. Estas son las condiciones. Y la meta es que nosotros pastoreemos al rebaño de Dios, conduciéndolos a la verdad. Y esto es lo que los ancianos tienen que hacer, pastorear a los santos a que busquen la verdad, a una vida de Dios hombre, que es una vida que es de vivir al morir. Y este es un vivir completo, que es la esencia de la vida cristiana. Y tenemos que pastorear el rebaño de Dios a una vida de oración, una oración que es la unidad orgánica con Dios y en los grupos vitales con nuestros compañeros vitales. Y en todo esto, la base, la condición y la meta es que nos introduzca a conocer el cuerpo de Cristo. Así que solamente de esto pueden darse cuenta de que este entrenamiento tiene mucho que ver con lo que somos, la persona que somos y cómo nos conducimos en la iglesia. Ahora vamos al mensaje número 1. El título de este mensaje es Pastorear el rebaño de Dios en conformidad con el plan de Dios y la palabra de Dios y en conformidad con la enseñanza de los apóstoles. En realidad tienes dos en conformidad que se expresan en el punto número 1 y en el punto Romanos número 2. Lo primero que quiero darles la impresión es que en los 3 libros de Primera, Segunda de Timoteo y de Tito, todos saben que estos son los libros sobre el pastoreo. Se llaman los libros pastorales. Pero nunca se nos ha ocurrido que en estos 3 libros Pablo enfatiza muchísimo la enseñanza apropiada, la verdad apropiada para tener la obra apropiada. En el libro Los puntos cruciales acerca de las epístolas de Pablo, que el hermano Lee compartió creo que en el 1984 con los ancianos. En ese libro, en esa conferencia, él señaló que cada punto crucial, pasaje del Nuevo Testamento, y cuando llega al libro de Primera y Segunda de Timoteo, estos son los versículos que mostró como los puntos cruciales. En el capítulo 1 dice, el punto crucial es encargarles a la gente que no enseñen cosas diferentes, el asunto de la enseñanza. En el capítulo 2, el punto crucial es que Dios quiere que la gente vengan al pleno conocimiento de la verdad. De nuevo, es un asunto de la verdad. En el capítulo 3, habla de la casa del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia existe sobre la verdad. Y en el capítulo 4, un ministro de Jesucristo es uno que ha sido nutrido con la palabra de la fe.
y de la buena enseñanza. No puedes fallar en descubrir que en todos los versículos cruciales del libro que habla del pastoreo, el énfasis está en tener la enseñanza apropiada y las palabras sanas. Y en el capítulo 6 habla de que algunos enseñan cosas diferentes, enseñando cosas distintas y no según la palabra sana. ¿Qué cosa es la palabra sana? Son dos cosas. Número uno, las palabras que el Señor Jesús habló, y número dos, las palabras que son según la piedad. Estas dos cosas comprenden todo el Nuevo Testamento, Cristo y la iglesia. Y esta es la enseñanza sana, esta es la palabra sana. Pero algunos enseñan algo distinto. ¿Y qué cosa es enseñar algo distinto? Enseñar distinto es alejarse, apartarse de estas cosas. La palabra de Jesucristo y la palabra según la piedad, que es Cristo y la iglesia, la cual es en el capítulo 1 la economía de Dios. Si tú no enseñas, tú no permaneces en la economía de Dios, estás enseñando algo distinto. Entonces, si vas a segunda de Timoteo, en el capítulo 1, habla primero de que tenemos que avivar el fuego del don de Dios. Y este es el hermano Lee dice que este es el don de enseñar. Y en el versículo 13, Pablo encarga a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. Y en el capítulo 2, dice que esta palabra tiene que ser entregada a hombres fieles, hombres idóneos, que deben ser competentes para enseñar a otros. Así es que tenemos que darnos cuenta que en el asunto del pastoreo, un elemento muy importante es que los hermanos que toman la delantera sean responsables al Señor y a los santos. La impartición de la sana enseñanza, la enseñanza apropiada, la palabra de Dios. Así que vamos al Romano número 1. Los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios en conformidad con el plan de Dios y la palabra de Dios. El rebaño pertenece a Dios, es el rebaño de Dios. Así es que lo que Dios es la manera, es así nosotros también tenemos que serlos como pastoreamos, porque no pastoreamos nuestro rebaño, sino el rebaño de Dios. Y debido a que Dios es un Dios de economía, es un Dios de sabiduría, no es un Dios que hace cualquier cosa, sino que es un Dios de propósito. Por eso tenemos que conocer cuál es el plan de Dios y tenemos que trabajar según este plan. Supóngase que usted es un ingeniero o un constructor y quieres construir una casa. Bueno, ciertamente necesitas hacerlo según el plano que el arquitecto les ha dado. Si ustedes no hacen eso, entonces no están edificando el plan que es según aquel que lo diseñó. Pero Dios es el dueño del rebaño y ciertamente tiene un plan, un diseño. No es libre para que cualquiera lo haga lo que quiera. Así que tenemos que conocer cuál es el plan de Dios. Así que el punto A dice, el plan de Dios consiste en lograr que la iglesia llegue a ser el cuerpo de su Hijo. Dios tiene un plan muy definido, y consiste en tener la iglesia como el cuerpo. No es algo general, es algo muy específico. Hermanos, cuando ustedes están sirviendo en las iglesias, ustedes sirven con un plan. No estoy hablando de un plan de negocios como la gente del mundo, que la iglesia tiene que hacerse como un negocio, sino el plan de Dios. Tienen ustedes el plan, y es el plan que tienen ustedes igual que el de Dios. Número 1, Dios desea obtener un cuerpo para su Hijo, y este cuerpo tiene como finalidad expresar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es vasto, completo,
abundante y rico. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Dios desea obtener un cuerpo para su Hijo completo, un cuerpo para su Cristo completo, de tal modo que toda la plenitud pueda manifestarse. Según el plan de Dios, la iglesia es el cuerpo que Dios busca para su Hijo, con el propósito de que su Hijo sea expresado. Esto es muy claro, que Dios quiere tener un cuerpo para la expresión de su Hijo. Sí, Él quiere aumento, pero es el aumento de su Hijo, no es el aumento por amor al aumento, sino para que su Hijo sea expresado. Tú puedes tener 5,000 personas, pero ¿es esa la expresión del Hijo? No es solamente el número lo que es importante aquí. A fin de llevar a cabo su plan de obtener un cuerpo para su Hijo, es necesario que Dios establezca iglesias locales. Las iglesias locales son solamente una miniatura y una representación del cuerpo místico de Cristo. Y en el hablar del hermano Lee en este punto, en el libro el manejo de los ancianos de la iglesia, dice que no hay dos iglesias, no hay una iglesia universal y una iglesia local. En realidad la iglesia universal y la iglesia local son lo mismo. Es solamente un asunto de perspectiva cuando hablas algo que es universal, se llama la iglesia universal, pero la misma iglesia se expresa en la localidad como una miniatura y una representación. Es la misma iglesia universal. Así que no hay dos iglesias, una que es más allá del tiempo y el espacio y otra que está atada al tiempo y al espacio. La iglesia misma va más allá del tiempo y el espacio y es el mismo cuerpo que es expresado en la localidad. Le agradecemos al Señor que hay un cuerpo universal, no somos congregaciones separadas o asambleas separadas, sino que somos un cuerpo universal. Este fin de semana estamos reunidos de todos los continentes, pero estamos aquí como un cuerpo universal. Y estamos aquí como un cuerpo, esta es nuestra posición y este es nuestro testimonio. Esto es lo que tiene el recobro del Señor. No estamos aquí solamente para congregaciones, sino por el cuerpo único de Cristo. Sin embargo, atesoramos las iglesias locales como la expresión de este cuerpo único. Dios desea que de una forma práctica, los que son parte de este cuerpo sean iglesias en diferentes localidades. Al servir a las iglesias y al pastorear a los santos. Y tenemos que tener este punto de vista que no edificamos nuestras propias localidades, sino estamos aquí para edificar el cuerpo único de Cristo, tanto universal y local al mismo tiempo. B. Los ancianos deben cuidar de la iglesia en conformidad con la palabra de Dios. Un pastor tiene que tener el amor, el cuidado, y debe tener el corazón perdonador del Padre, pero todos los ancianos deben ser constituidos, empapados en la palabra de Dios. Si no tomas la delantera para entrar en la palabra, no puedes guiar a los santos a que entren en la palabra. Si tú no eres constituido del ministerio, no puedes traer los santos a una apreciación del ministerio. Y eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Cuando habla en Deuteronomio 17, Moisés dijo que ellos tenían que escribir para sí mismos una copia de la ley en un libro que debe ser su libro personal y debe leerlo todos los días de su vida. Cuando consideras lo que Moisés le encargó al pueblo, que todo lo que tenían que hacer era tener la palabra en su frente y escribirlo en sus manos y ponerlo en las puertas de su casa
Pero eso era lo que la gente tenía que hacer, pero personalmente los que gobernaban tenían que escribir toda la ley en un libro aparte, que era su Biblia personal. Estoy seguro de que Moisés les dijo que cuando escribiesen eso, no solamente para que puedan leerlos en forma privada y puedan tomar notas, tienen que subrayar las partes que el Señor les habla, tal como nosotros tenemos una Biblia privada en particular. Tienen que escribirla, copiarla y después tenían que leerla todos los días de su vida. Estamos alentando a los santos a que entren a un horario de lectura de la Biblia, pero primeramente como modelos, los que son los que gobiernan. Nosotros somos los primeros que tenemos que entrar a un horario para leer la Biblia en forma que sigue día tras día con un horario. Los ancianos deben pastorear el rebaño. El principio debe ser igual con los ancianos en las iglesias. Número 2, B2. Si la palabra santa de Dios ha llegado a formar parte de la constitución intrínseca de los ancianos, de modo que estos sean reconstituidos, ellos estarán sujetos al gobierno de Dios, a su autoridad y control, y entonces espontáneamente Dios estará presente en sus decisiones y ellos representarán a Dios al administrar los asuntos de la iglesia. En Deuteronomio 17, la referencia allí dice que él lo leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo digo que esta es la primera calificación, el primer calificativo de un anciano. Lo primero que lo califica a un anciano es que tiene que ser completamente restringido, constituido con la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra, no tienes nada con qué alimentar a los otros, no tienes a dónde llevar a los otros. La palabra de Dios lo va a poner bajo el gobierno de Dios y solamente mientras tú estás bajo el gobierno de Dios que tú puedes gobernar al pueblo de Dios. Con eso vamos entonces al número Romanos 2, que es la parte principal de este mensaje. Y quiero señalarles que esta parte principalmente es sobre el libro de Tito y sobre todo el capítulo 1 del libro de Tito. Dice el número Romanos 2. Los ancianos deben pastorear al rebaño de Dios al retener la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles. El tema del libro de Tito es el mantenimiento del orden en la iglesia. Pablo escribió 2 epístolas cuando salió de la cárcel la primera vez. Escribió Primera de Timoteo y escribió Tito. Primera de Timoteo es sobre la economía de Dios y Tito es sobre cómo mantener el orden en la iglesia. Si quieres traer la iglesia, quieres introducir la iglesia a una condición apropiada, a una situación apropiada, tienes que conocer la economía de Dios. De hecho, lo primero que se dice en Primera de Timoteo, antes de la oración, antes de pastorear al pueblo de Dios en amor, antes de hacer cualquier otra cosa, es permanecer en la economía de Dios y no ser distraídos por las diferentes enseñanzas. Así que le encarga a Timoteo que les diga, que les mande a aquellos que están en Éfeso que no enseñen cosas diferentes, sino que permanezcan en la economía de Dios, que es por fe. Y también
debe ser mantenida apropiadamente por medio de los ancianos. Estas cosas, la enseñanza de los apóstoles, como la economía de Dios y el mantenimiento del ancianato apropiado. El mantenimiento no depende, no es en hacer de los salones de reunión, de remodelar. Les encanta hacer esto a algunos hermanos. Cuando hablan de mantenimiento piensan de que están hablando del salón de reunión, pero Tito habla del mantenimiento de la salud de las ovejas. En realidad, el orden apropiado de la iglesia no es que te sientes en el lugar apropiado ni hagas todo bien para que no cometas errores, sino que el orden apropiado es ser saludable, ser sano. ¿Qué cosa es tener un rebaño en orden? Quiere decir que es sano. ¿Cómo va a ser entonces el rebaño sano? Es por medio de establecerlos en la economía de Dios, en la enseñanza apropiada. Vamos a venir a esto en un minuto. Vamos al libro de Tito. Y vamos a leer versículo por versículo, si es que es necesario. Y corresponde mucho con el bosquejo, así que podemos hacer esto paralelamente. Punto A. En la iglesia neotestamentaria, la enseñanza de los apóstoles reemplaza la ley en la administración de Dios. Y los ancianos de las iglesias son los administradores directos, los cuales administran conforme a la enseñanza de los apóstoles. Así que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, tienes la ley y tienes los gobernadores. Pero en el Nuevo Testamento, el equivalente de esto es la enseñanza de los apóstoles y el ancianato. Tienes Tito 1:5 que dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea que, dice la versión recola, las cosas que todavía faltan. Pablo hizo algo cuando fue ahí, pero todavía quedaba un vacío, algo que faltaba, algo que todavía tenía que hacerse. ¿Y qué cosa es eso? Y esto es el establecimiento de los ancianos en cada ciudad. El establecimiento de ancianos es ayudar a que todo sea puesto en orden. Y esto no es por medio de arreglar las sillas, ni tampoco arreglar el salón de reunión, sino por medio de ayudar a los santos a que entren a la palabra apropiada. La palabra sana enseñanza, aparece 5 veces en el libro de Tito. Sano. Así es que, ¿qué deben hacer los que toman la delantera? Deben ser los modelos para ser constituidos con la palabra, y entonces después de eso poner las cosas en orden según la economía de Dios. Punto B. Los ancianos son designados para administrar el gobierno de Dios en una iglesia local, a fin de que sea mantenido un buen orden en la iglesia. Si tú eres un buen anciano, tú vas a saber cómo poner orden en la iglesia y no dejar que aquellos que molestan, los que no tienen ley, los malignos, los que siempre están cuestionando, estos entren a la iglesia. Esto no es un asunto de amor, esto es un asunto de tener vigilar apropiadamente. Así es que ese es un buen orden, así puede ser mantenido en la iglesia. Un buen orden es mantenido cuando nos aferramos a la economía de Dios. Para lograr esto, los ancianos deben retener la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, a fin de que ellos calmen situaciones conflictivas
y sean capaces de tapar la boca de los que causan problemas. Si lees el versículo 1, dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. Aquí tienes dos cosas: fe y el conocimiento pleno de la verdad. La fe es lo que recibe la economía de Dios. El pleno conocimiento de la verdad es la comprensión, el reconocimiento completo y el aprecio de esta realidad. No es suficiente que tú recibas esto de una manera objetiva. Tienes que comprenderla, tienes que reconocerla por pleno y tienes que apreciarla. Si haces eso, entonces vas a ser establecido en el pleno conocimiento de la verdad. Los versículos 2 y 3 dicen que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos, por los siglos. La vida eterna se manifiesta, se expresa. ¿Cómo? En la palabra que se proclama, su palabra en la proclamación. Y estoy leyéndoles esto para que ustedes tengan la impresión, sean impresionados de la importancia de la verdad y de la sana enseñanza en la vida de la iglesia para mantener un buen orden. Ahora, si vas a los versículos 5 al 8, sáltate esos versículos y vas al versículo 9, y que ese es un encargo muy importante para Tito: retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Tienes la palabra fiel aquí. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel quiere decir que es digno, que es verdadero y que es... Tienes esto aquí en la nota y en el bosquejo. Tiene que ser es la palabra confiable, fidedigna y verdadera. Esto es lo que se enseña en las iglesias conforme a la enseñanza de los apóstoles. El original ahí simplemente decía la enseñanza. ¿Qué cosa es la enseñanza? La enseñanza es la enseñanza que es reconocida entre todas las iglesias, que es la enseñanza de los apóstoles. Y esa es la enseñanza que si hablas basado en esa enseñanza, entonces tu palabra es la palabra fiel. Lo que se requiere de un hermano anciano, de uno que toma la delantera, son palabras interesantes, no son palabras nobles, no son palabras distintas, ni siquiera palabras que nos conmuevan o amorosas, o palabras que son fáciles de entender. A veces dicen, este hermano cuando habla, este hermano, es fácil entenderlo. O cuando habla, es algo que podemos relacionarnos con eso, pero aquí no dice nada de eso. La palabra fiel es la palabra que es confiable, que es como una roca sólida, confiable, que no cambia y que es verdadera, no tiene falsedad. ¿Qué clase de palabra es esta? Solamente la única palabra es la palabra conforme a la enseñanza de los apóstoles, que es confiable, fidedigna y verdadera. Permanezcan en este tipo de palabra. No se distraigan. No sean tan interesados que sea algo tan noble o sea algo nuevo o algo que nunca he oído antes. La palabra fiel es la que va a guardar a la iglesia en un buen orden. Los ancianos en una iglesia local deben aferrarse a esta clase de palabra sana para que puedan cumplir su servicio en la enseñanza. Tienen que retener esto. Así que lo primero es retenedores
de la palabra fiel. Quiero mostrarles, aquí hay 4 cosas. Número 1 es la palabra fiel, ya hablamos de esto, ¿verdad? Esta palabra fiel es según la enseñanza de los apóstoles. Ese es número 2. Número 3 es que tenemos que exhortar por medio de la sana enseñanza. Este tipo de palabra es sano. Y este pensamiento está a través de 1, 2 de Timoteo y Tito, que a fin de pastorear el rebaño de Dios, nosotros tenemos que pastorearlos a que sean saludables, que tengan salud. La palabra sana, saludable. Y número 4, tenemos que convencer a los que se oponen. Al menos regañarlos con severidad, para que se sorprendan, para que no tiene nada que ver con buenos modales, sino que tiene que ver con la sustancia, con el mensaje mismo. La palabra fiel, ya leí eso. Punto C, un principio básico que se aplica al ancianato es que todo anciano tiene que ser un atalaya, que permanezca alerta en caso de que algunas enseñanzas que difieren de la enseñanza de los apóstoles sean introducidas en la iglesia. En el versículo 11, el versículo 10, porque hay muchos hombres indomables, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que los indomables, los habladores de vanidades y engañadores, son los que se oponen a la enseñanza sana. Los maestros de la enseñanza sana son los que permanecen en la enseñanza de los apóstoles. Y después, en oposición a ellos, tienes esta descripción, que tienen 3 cosas, que son indomables, son habladores de vanidades y engañadores. Y números 4, hay otros que son también, que también que quieren hacer por ganancia, hacen cosas por ganancia. Este es el 4º punto. Así que ustedes tienen que estar en contra de estos, tienen que ser vigilantes en contra de estas personas. Y el versículo 11 dice, ¿cómo puedes hacerlo? A los cuales es preciso tapar la boca. Las bocas de ellos tienen que ser tapadas. Y si alguno viene y no dice, le vas y le dices, hermano, tienes que parar tu boca. Eso no es civilizado. No es cuestión de ser civilizados o no, sino ser uno que vigila. Si están hablando de esas cosas, tienes que pararlos. No lo dice que los exhortes gentilmente como un caballero, no, sino cuyas bocas tienes que tapar. Y eso es lo que quiere decir, taparle la boca. Y este es el espíritu de uno que vigila. Si hay una enfermedad que destruye el cuerpo, tú no estás jugando con eso. Tú no dices, ay, bueno, hay que ser agradable, saber cómo progresa. Bueno, anda al médico y lo primero que hace, tienes que parar eso. Y esto es lo que hace uno que vigila. Saben que Ezequiel, después que habla de todos los juicios, viene al recobro del Señor en vida. Y en el recobro del Señor en vida, en el capítulo 34 y 36, comienza con un recobro externo del pastoreo y después el recobro interno de la vida y del espíritu. Pero eso es antes de esto. Primero dice a los pastores, a los que vigilan, para que ustedes sean pastores. Lo primero, tienes que ser uno que vigila. Y lo primero, eres uno que vigila antes de que pueda ser un pastor. El hecho es que el que vigila es uno que pastorea. ¿Qué es lo que hace un pastor en el campo? Lo primero que hace es vigilar y advertir.
y advertirles a las ovejas cuando hay un peligro. Así que aquellos que vigilan son los que tapan las bocas a los que no están enseñando las enseñanzas sanas. Y aquí dice que tienen que regañarlos, reprenderlos severamente. En el versículo 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí duramente quiere decir sorpréndelos con la dureza. A veces dices, nosotros no confrontamos, pero uno, por definición, uno que vigila es uno que tiene que confrontar al enemigo, encararse con él. Quiero recordarles de nuevo el versículo que les leí al comienzo del mensaje, en Hechos 20, una de las primeras cosas que Pablo le encarga a los ancianos en Éfeso es que tienen que vigilar. Y después, si sigues al versículo 9, dice que él tiene que convencer a los que se oponen. No solamente velar por el rebaño, sino también convencer a los que se oponen. ¿Y qué quiere decir esta palabra convencer? Esta palabra quiere decir exponer el verdadero carácter de algo del enemigo. Cuando un ataque viene, cuando algo que destruye el rebaño viene, no, por lo general no viene de una manera muy obvia y tan externa, sino que vienen disfrazados con palabras muy bonitas. Esa es la naturaleza del enemigo, esa es la naturaleza del ataque. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Tiene que destapar esto, el carácter verdadero de la persona. No es lo que dice la persona, sino lo que está debajo de ello. ¿Cuál es el verdadero significado que está subyacente en eso? Para destapar algo, exponer el verdadero carácter de algo de tal modo que alguien sea convencido y por tanto reprendido al poner de manifiesto su falta. Todos los que causan disensión, los destructores de la iglesia, sus palabras tal vez no tengan falta, pero debajo de eso hay algo escondido y puedes detectar esa falla en su desvío, como dice en 1 y 2 de Timoteo, la palabra que no le dan al blanco, errar al blanco, y el hermano Lee dice que ellos pierden el enfoque, ellos cambian el enfoque debe ser la economía de Dios, pero ellos lo cambian a algo más. Bueno, esa es una falta. Y para convencer a los que se oponen es exponer cuál es su verdadero carácter. Así que convencerlo es poner de manifiesto su carácter verdadero, el carácter verdadero de algo. Si es algo que te aleja del ministerio, ese es el carácter verdadero. Si es algo que te aleja de la economía de Dios, ese es el carácter verdadero. Si hay algo que te pone una duda sobre la unidad del cuerpo de Cristo, ese también es el carácter verdadero. Y tienes que abrirlo, exponerlo, su carácter verdadero, no como dice la palabra. Entonces venimos al punto D, que es un gran punto, y es el punto principal, el punto que nos queda de este mensaje. Si los ancianos retienen la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, entonces ellos podrán exhortar con sana enseñanza. Y es allí donde vamos a estar allí. No es un asunto de que esté bien o mal, es un asunto de salud o muerte. Salud o enfermedad. Lo que la iglesia de Dios necesita no es la palabra buena, ni siquiera solamente la palabra bíblica, sino palabras que son según la economía de Dios y que son sanas. Cuando estaba preparando este mensaje,
encontré esta palabra del hermano Lee en el mensaje 3 del estudio vida de Tito. Dice, si nosotros estudiamos los versículos donde la palabra sana se usa, y especialmente si oramos, leemos esos versículos, vamos a ser nutridos en forma muy rico. Así que me interesó, dije, ¿cuántas veces la palabra sana aparece en estos 3 libros? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Aparecen 2 veces en primera de Timoteo, 2 veces en segunda de Timoteo y 5 veces en el libro de Tito. Y el hermano le dice, si nosotros oramos, leemos estos versículos, vamos a ser nutridos. Así que les voy a dar estos versículos para que puedan orar, leerlos. El primero es el capítulo 1 de primera de Timoteo. Habla de la sana enseñanza. Y esto se relaciona con la economía de Dios. La economía de Dios se funda en la fe. Y los que enseñan la ley es para los fornicadores, quienes no están suscritos a la sana enseñanza. Así es que en el primer libro de Timoteo menciona la sana enseñanza 2 veces, al principio y otra al final. Y el hermano Lee los une a los 2 juntos y dice, bueno, ¿qué cosa es la economía de Dios? La economía de Dios es la sana enseñanza. ¿Y qué cosa es la sana enseñanza? Y vas al final del capítulo 6 y dice, la sana enseñanza es la enseñanza que es la palabra, son las palabras que habló el Señor Jesús y también las palabras que están según la piedad. El Cristo y la iglesia, esta es la economía de Dios. Así es que capítulo 1 habla de la sana enseñanza que se relaciona con la economía de Dios. El capítulo 6 habla de las sanas palabras que fueron habladas por el Señor Jesús y la enseñanza que es según la piedad. Y después en segunda de Timoteo, Pablo le encarga a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13, que Timoteo debería retener la forma de las sanas palabras. Y esto es lo que el obrero del Señor debe hacer, debe retener la forma de las sanas palabras. Y en el capítulo 3 dice que los hombres, que ellos no van a tolerar la sana enseñanza, sino según sus propios deleites van a ponerse maestros que cosquilleen sus oídos. Y por interés, en estos 3 libros son muy patológicos. Si eres un doctor lo lees y vas a estar muy interesado en estos libros. Pero cuando estaba leyéndolo yo, me dije, ¿cuál es el resultado de esta palabra enfermiza? Y descubrí esto. Número 1, los oídos que en el 2 Timoteo 4:3, que comezón de oír 6:4. Número 3, las palabras, el 2 Timoteo 2:16. Número 4, mentes corruptas, 1 Timoteo 6:5. Número 5, conciencias mancilladas, que son Titos 1:16, y un cuerpo con gangrena. ¿Les gusta eso? Les digo, si una persona es así, está bien enferma. Está etapa 3, etapa 4, etapa 5. Comezón de oídos, ojos ciegos, boca que la conciencia contaminada y al final el cuerpo con gangrena. Estas son las palabras que no son sanas, enfermizas. Lo que llama Pablo son enfermos en oposición a ser sanos. ¿Y qué cosa es ser enfermo? Ser enfermos no es solamente una enfermedad física, sino que es una enfermedad de la mente. Algunas personas en su mente son enfermizas, tienen una mente enfermiza. En otro lugar dice, ser enfermo quiere decir ser tomado en cosas, interesarse en algo de tal forma que es como si fueras ese enfermo. Te entregas tanto, te entregas tanto a algo que inmediatamente se convierte en una enfermedad. No puedes alejarte de eso. Y otra expresión mejor dice que tener estar entregados a algo. Hay gente, por ejemplo, que les gusta discutir y discutir y discutir. Les encanta discutir.
tienen algo que les alegra, les encanta hacer. Esto es lo que es la enfermedad. Si tienes a alguien así, ciertamente eso va a traer muchas de las cosas que les he dicho en la iglesia. O la comezón de oídos, ceguera de ojos, conciencias contaminadas. Y cuando su conciencia está contaminada, Tito 1:15 dice que se convierten inútiles. Su conciencia contaminada es la conciencia de personas inútiles, que está completamente con cáncer, y eso es lo que quiere decir la gangrena. Algo que te come toda la nutrición y que ocupa todo el cuerpo. Y dice que esta gangrena, en 2 Timoteo, se esparcen. Y esta palabra esparcirse, dice, es un término médico para un progreso de una enfermedad mortal. Es como un cáncer. Y se esparce, en realidad está comiéndose, mientras que nosotros alimentamos al rebaño a que coma la palabra sana. Hay otra cosa negativa también, negativa, que viene y entra para comerse a los ingredientes sanos. Así que tienes 1 Timoteo 6:3, 2 Timoteo 4:13. Estas son las enseñanzas sanas. Y después en Tito tienes 5 lugares, 1:9, exhortar con la palabra sana, con la sana enseñanza. Y 1:13 dice que debemos ser los que regañan, repréndelos duramente para que sean sanos, para que la gente sean sanos en la fe. Esto es, sanos en la comprensión de lo que Dios es en su economía. Y el capítulo 2, versículo 1, Pablo le encarga a Tito que él hable lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Algo que es de acuerdo a la sana enseñanza. Y el versículo siguiente dice que los ancianos sean sobrios, honorables, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y después sigue toda clase de personas, como en nuestra humanidad, una humanidad apropiada en la vida de iglesia debe ser al cuidar la salud en fe, en amor y en perseverancia. Y finalmente, en el versículo 2, capítulo 8, dice que un hablar sano e irreprochable. Y este es el que, no teniendo nada malo que decir de nosotros, a los que se oponen. Nadie puede parar este tipo de hablar, porque este es un hablar que es sano, un hablar sano e irreprochable. Cuando vengamos al punto 6 hablamos más de esto. Y el hermano le dice que tenemos que orar, leer estos versículos. Y todos los puntos bajo el punto D son para exponer la palabra sano, así que vamos a verlos entonces estos versículos. Sana implica la vida y alude a aquello que es higiénico, y me gusta esta palabra. Esta palabra viene del griego. Sano quiere decir higiénico. ¿Y qué sabemos que algo es higiénico? Bueno, si tú no estás enfermo, eso es solamente lo mínimo. Tienes que ser mejor que eso, tienes que ser higiénico. Y para ser higiénico, en mi entendimiento, es estar libre de gérmenes. En el hospital tiene que ser higiénico. Una iglesia tiene que ser libre de gérmenes. Algunas personas llevan gérmenes como víctimas y otras son los que llevan los gérmenes. Y tal vez tú no los conozcas y tal vez ni ellos mismos sepan, pero están llevando el germen. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que traer nuestra iglesia a una vida de iglesia que sea higiénica. Higiénica quiere decir que es algo que es sano. Sano es higiénico. Y que puede vacunar a otros contra el veneno espiritual. Y también suministrarles vida.
La única manera de hacer esto es darles la comida apropiada. En Deuteronómico 12 habla de la división y el 13 habla de la apostasía. Y cómo tratar con la división y la apostasía está en el capítulo 14. 14 habla de una dieta santa que es el antídoto para la división y la apostasía. En realidad, lo que ocurre en las iglesias es que primero viene la división y la división va a traer la apostasía, lo salirse del camino con las diferentes enseñanzas que se alejan, que se van en otro camino. Y cuando viene la división, si lees el estudio vida de Deuteronomio, no viene con frecuencia, a veces viene en formas escondidas. ¿Y cómo identificas que es una división? Número 1, te da muerte. Número 2, te trae cuestionamientos. Número 3, te hace frío. Si trae muerte, si genera preguntas, questions, o si trae enfriamiento, este es lo que lleva la división,